Pregunto entonces, ¿qué diferencias hay entre una clase concreta, ¿no? Como las que venimos trabajando nosotros hasta la clase de este viernes pasado con Leo? ¿Qué diferencia hay entre una clase concreta y qué diferencia hay entre una clase abstracta? ¿Qué la distingue una de otra? Una forma de pensar, ¿sí? Por ahí en el concepto de clase abstracta, o sea, lo que me dijeron está perfecto, 10 puntos, pero quizás una definición como algo adicional tiene que ver con que la clase abstracta la podemos pensar como una clase que no está completamente definida, ¿sí? O sea, hay un cachito de esa clase que yo no sé qué es lo que hace, ¿sí? Por ejemplo, bueno, pensemos en lo siguiente. Yo a cualquier figura geométrica le puedo calcular el perímetro y le puedo calcular el área. El tema es el siguiente. Si yo les dijera, por ejemplo, no sé, chicos, vamos a calcular el área de una figura. La pregunta obvia es, ok, está bien, pero ¿cuál es la figura? Dependiendo del tipo de figura, yo voy a usar una fórmula u otra para calcular su área. Pero entonces, vean que ese dependiendo del tipo de figura, lo que me está diciendo es que necesito un tipo de figura en concreto, necesito una figura concreta para efectivamente poder calcular su área. Si yo tengo una figura genérica, ¿sí? Entonces la respuesta es que no sé cómo calcularle el área, ¿sí? Porque la fórmula, la forma que voy a usar para calcular el área, depende de cada tipo de figura en concreto. Entonces, ese caso, claramente podemos modelarlo en el paradigma orientado a objetos con una clase abstracta. Es una clase donde no tengo la implementación completa, ¿sí? No sé en un 100% cómo se comporta la clase, ¿sí? Repito, clase abstracta es una clase donde no tengo 100% del comportamiento, ¿sí? No la tengo definida de forma completa. Entonces, yo puedo tener una clase figura, sabemos también que a todas las figuras le podemos calcular el área, pero cómo calculamos el área depende de cada tipo de figura en concreto, ¿sí? Entonces, estos casos donde no estamos 100% seguros de la implementación, no estamos 100% seguros de todo lo que la clase tiene que hacer, ¿sí? Son los candidatos perfectos para modelarse con clases abstractas, ¿sí? Con este ejercicio, ¿no? Como decía recién cuando desarrollábamos el ejemplo de clases abstractas, hacer el siguiente. Yo puedo tener diferentes figuras geométricas. La idea es que, sabiendo que a todas las figuras podemos calcularles el área y a todas las figuras podemos calcularles el perímetro, la idea es modelar eso en un programa de Java. Entonces, podemos decir algo como esto. Existen diferentes clases de figuras, todas saben calcular su área y su perímetro. La forma en que se calcula el área y el perímetro dependerá de cada figura en concreto. Entonces, tenemos varias cosas para ver acá, ¿sí? La primera es cómo modelamos en UML una clase abstracta, ¿no es cierto? Nosotros sabemos cómo modelar clases concretas, ¿no? O sea, tomamos acá si es que usan esta aplicación, ¿no? Tomamos el dibujo correspondiente a la clase, escribimos el nombre de la clase y listo. Ahora, acá lo que estamos modelando, ¿sí? Este rectángulo con este nombre de clase, los campos que ahora los vamos a completar y las operaciones o métodos que la clase contiene, acá lo que estoy modelando es una clase concreta. Lo voy a dejar anotado por ahí. Lo que estamos modelando acá es una clase concreta, o sea, una clase con la que venimos trabajando casi todo el curso hasta el momento. La idea de la clase abstracta, o por lo menos cómo las distinguimos, es así. Si una clase es abstracta, el nombre de la clase, o sea, lo que aparece en la primera división, ¿sí? En el primer rectángulo, lo vamos a colocar en cursiva, ¿sí? Entonces, esto automáticamente es una clase abstracta y esto, con lo que venimos trabajando hasta el momento, es una clase concreta. Además, no como ustedes me han dicho ya, cosa que está perfecto, la clase abstracta puede tener métodos abstractos. Los métodos abstractos, ¿sí? Son métodos que no tienen implementación. ¿Sí? Son partes de la clase que yo no sé cómo se comportan, no sé lo que tienen que hacer. Entonces, eso me lleva a tener una clase con una implementación incompleta. O sea, hay una parte de la clase que me falta implementar, que no sé lo que tiene que hacer. Entonces, nuestra definición de clase abstracta,
¿sí? Es una clase que no está 100% implementada porque no sé qué es lo que tiene que hacer. Vamos a ponerle, ¿sí? Para hacer esto sencillo, este menos o el más que aparecía recién, o el numeral que llegamos a ver. El ¿Qué menos es eso? significaba privado. Bárbaro, es la visibilidad, Bien, ¿sí? Que sea que diga menos ahí quiere decir que ese elemento es privado, ¿sí? Ahí me dan de scope, visibilidad, perfecto, chicos, muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a colocarle un atributo nombre a la figura, ¿sí? O sea, lo que estamos representando con esto es que todas las figuras van a tener un nombre, independientemente después del nombre de la clase que utilicemos para representar esa figura. Y vamos a colocarle algunos métodos. A ver, los métodos, sí, normalmente los dejamos públicos, ¿no? Sabemos que todas las figuras les podemos calcular el área, nos dice acá la consigna, y a todas las figuras les podemos calcular el perímetro. Por esto, bien, bueno, el tema es el siguiente. En esta clase, ¿no es cierto?, que es una figura, o sea, modela una figura genérica. Yo no puedo calcular el área y no puedo calcular el perímetro, ¿sí? Principalmente porque no sé cómo hacerlo, ¿sí? En tanto que es una figura genérica, ¿sí? Yo no sé cómo calcular el área y no sé cómo calcularle el perímetro. Sin embargo, en todas las clases que especialicen a esta figura, ¿no es cierto? Entonces recordemos lo que era la definición de herencia, ¿no es cierto? Cuando aplicamos herencia, las clases que aparecen debajo en la jerarquía, ¿sí? Las subclases, decimos que especializan, ¿sí? A la superclase. O sea, acá puedo poner, por ejemplo, rectángulo. Si este rectángulo hereda de figura, recordemos cómo era la simbología también, ¿sí? Si rectángulo hereda de figura, si rectángulo es una figura, ¿sí? Entonces rectángulo está especializando a esta clase figura. Pero entonces, vean que en rectángulo, o sea, sabiendo que la figura es un rectángulo, yo ya puedo calcular el área y puedo también calcular su perímetro. Voy a agregar acá dos parámetros más, perdón, dos atributos más. Ahora sí, volviendo al principio, en figura, como es abstracta, ¿no? Nosotros sabemos que para toda figura podemos calcular el área y podemos calcular el perímetro. El tema es que no sé cómo tenemos que hacerlo, no sabemos cómo se hace, ¿sí? Porque es una figura genérica. Pero entonces, ¿qué es lo que conviene hacer en estos casos? ¿O qué es lo que se hace? Calcular área y calcular perímetro, ¿no es cierto? Como bien ustedes me han dicho, son métodos abstractos, ¿sí? Son abstractos porque no sé lo que tienen que hacer, por lo menos en la clase figura. Sé que para toda figura puedo hacer esas dos cosas. Les puedo calcular el área y les puedo calcular el perímetro, pero no sé cómo tengo que hacerlo. Para saberlo necesito una figura concreta, por ejemplo, un rectángulo, ¿sí? Pero acá en figura no sé cómo hacerlo. Entonces, como son métodos abstractos, tenemos que distinguirlos de los métodos concretos, y para distinguirlos en un diagrama UML lo hacemos de la siguiente manera, ¿sí? Al igual que para las clases, para el nombre de la clase, la escribimos en cursiva, con los métodos abstractos vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Poniendo esto en cursiva, estos dos automáticamente pasan a ser métodos abstractos. El nombre, ¿no?, del método se va a colocar en letra cursiva, ¿sí? Esto que está acá en rojo no forma parte de nuestro diagrama de clases. Diferencia de clase concreta y figura. Bien, ojo con esto, ¿no? Porque capaz acá, esta clase concreta, ¿sí? Esto que tenemos acá es cómo se representa una clase concreta, ¿sí? Es decir, con un rectángulo, ¿no?, dividido en tres, ¿no?, que es lo que venimos haciendo hasta ahora. Este rectángulo que estoy señalando acá representa una clase concreta. Este que tenemos acá representa una clase abstracta. Y vos fíjate una de las diferencias que hay entre ellas, ¿sí?, hablando puramente del diagrama UML y no de algo conceptual, es que el nombre de la clase aparece en letra cursiva. Si el nombre de la clase vos lo colocas en letra cursiva, en UML esto representa una clase abstracta. Los métodos abstractos que una clase abstracta puede contener, lo mismo, aparecen en letra cursiva, mientras que los métodos concretos aparecen en letra normal. Eso en cuanto a lo que es el diagrama UML. Esto me lo voy a traer acá. Acá lo que tenemos es una clase abstracta denominada figura. Esta clase figura tiene los tres atributos, nombre, base y altura, y además tiene dos métodos abstractos, ¿sí?, calcular área y calcular perímetro. Entonces, de esta clase figura hereda una clase concreta denominada rectángulo, que ahora íbamos a trabajar sobre esta clase. Estábamos hablando un poquito, haciendo un poquito de memoria sobre herencia, y lo que decíamos era que las subclases, o sea, las clases que están heredando de, en este caso rectángulo heredando de figura, ¿sí?, lo que están haciendo es especializar a la superclase, ¿cierto? O sea, rectángulo es una clase más específica que figura. Rectángulo
¿sí? Es una clase concreta. O sea, la implementación de rectángulo, los métodos en la clase rectángulo, los voy a tener todos 100% definidos, ¿sí? Con lo que la definición de la clase rectángulo, la implementación de la clase rectángulo va a estar 100% definida, ¿sí? Bien, esto lo voy a borrar de acá, así no nos confundimos más. Vamos a hacer una cosa con esta clase abstracta. Voy a hacer lo mismo que hice con los métodos, si voy a sacar una flecha, lo vamos a dejar por acá. Entonces, a ver, nosotros tenemos que todas las figuras tienen un nombre, todas las figuras tienen una base y todas las figuras tienen una determinada altura. Dado que estos atributos rectángulos lo va a estar heredando, o sea, teniendo en cuenta que rectángulo va a estar heredando estos atributos, ¿sí? Nombre, base y altura, pregunto, ¿hay algún atributo adicional que ustedes colocarían en la clase rectángulo? ¿O la dejarían así como está ahora, sin ningún atributo particular? ¿Lados se podría agregar? Pero tenemos base y altura, ¿sí? Así que es lo mismo. O sea, en figura tenemos base y altura. Entonces, a eso lo podemos tomar como los lados de la figura. Por lo menos como los lados del rectángulo. El área. Bueno, el tema es que el área, Nicolás, vos hablaste, ¿no? Mirá, es un método, ¿sí? O sea, a ver, el área se va a derivar de la base y la altura, ¿sí? O sea, y lo vas a calcular mediante un método. Sí, sí, ahora vi. Está bien, o sea, está bien, está perfecto lo que decís, un rectángulo va a tener un área, ¿sí? Pero si tenemos base y altura, al área lo podemos calcular, y de hecho es lo que queremos hacer mediante este método calcular área. Si en figura tengo dos métodos que son abstractos, y tengo una subclase de figura a rectángulo, ¿qué es lo que me falta hacer acá, con las operaciones de rectángulo? Implementar. Y si no los quiero, pregunto, y si no los quiero implementar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasa si no implemento? Si en rectángulo no implemento a calcular área y a calcular perímetro. Hay dos posibilidades. Una es la que nos comentó acá el compañero Andrés, ¿sí? Tengo que implementar estos dos métodos. ¿Compararlo? No, a ver, razonemos. Si una clase abstracta, ¿sí? Una clase abstracta, dijimos que era una clase cuya implementación no la tenemos al 100%, ¿sí? O sea, hay un cachito de esa clase que yo no sé cómo se comporta. El comportamiento de la clase, ¿quién me lo da? ¿Qué me lo define? ¿Quién me define el comportamiento de la clase? ¿Qué cosa de la clase figura me define el comportamiento que la clase va a tener? Los métodos. Bien. Entonces, que haya una parte de la clase que no sabemos cómo se comporta, quiere decir, tengo al menos un método que no sé cómo se comporta, o sea, no sé qué es lo que hace. Por ejemplo, en la clase figura tenemos estos dos métodos, calcular área y calcular perímetro. O sea, para toda figura le podemos calcular el área y le podemos calcular el perímetro, pero si yo agarro y me paro acá en la clase figura, yo no sé cómo le tengo que calcular el área y no sé cómo tengo que calcular el perímetro. Por lo tanto, no sé cómo se comportan los métodos calcular área y calcular perímetro. Este hecho de tener un método abstracto, o sea, un método que no está implementado, un método que no sé qué es lo que hace, me lleva a esta primera parte de la definición. ¿Sí? Es una clase que hay un cachito que no sé qué es lo que hace. Ese cachito que es un método. Ese método no tiene implementación, ¿sí? No sé qué es lo que tiene que hacer, es un método abstracto. ¿Esto qué quiere decir? Una clase es abstracta, ¿sí? Si la implementación no está completa. Que la implementación no esté completa quiere decir que hay un método que no sé qué es lo que hace. Por lo tanto, esa clase es abstracta. Sucede lo mismo si lo leo al revés, ¿no es cierto? Si tengo un método que no sé qué es lo que hace, o sea, si tengo un método abstracto, la clase automáticamente es abstracta. Teniendo en cuenta esto, es una clase abstracta cuya interpretación, bla, bla, bla. Quiero que razonemos qué es lo que pasa acá con el rectángulo, ¿no es cierto? Porque entonces, fíjense que tenemos dos posibilidades. ¿Sí? La primera es la que ustedes hicieron el viernes. Si una clase concreta, ¿sí? Si una clase concreta hereda de una clase abstracta y rectángulo es una clase concreta, entonces acá pueden suceder dos cosas. La primera es la que ustedes me dijeron ya. La clase concreta debe implementar los métodos abstractos de la superclase. Y, o sea, rectángulo, que es una clase concreta, tiene que implementar a calcular área y tiene que implementar a calcular perímetro, ¿sí? Porque en tanto que es una clase concreta, yo ya sé cómo calcular el área y también sé cómo calcular el perímetro. Si rectángulo implementa los métodos abstractos de figura, ¿sí? Entonces rectángulo puede seguir siendo una clase concreta. Rectángulo vamos a colocar a calcular área, vamos a colocar también a calcular perímetro. Pero fíjense
qué es lo que pasa en rectángulo y fíjense qué es lo que pasa en figura. Calcular área y calcular perímetro en la clase rectángulo no son métodos abstractos, ¿sí? Son métodos concretos, son métodos para los que tengo la implementación, ¿sí? Son métodos que sé qué es lo que hacen. Porque para un rectángulo, en tanto que figura concreta y por lo tanto clase concreta, yo ya sé cómo calcular el área y ya sé cómo calcular el perímetro. Entonces, estamos en este caso. Si una clase concreta, rectángulo, hereda de una clase abstracta, figura, entonces la clase concreta, rectángulo, debe implementar los métodos abstractos de la superclase. O sea, rectángulo tiene que implementar a calcular área y a calcular perímetro. Estos dos métodos, este comportamiento, en tanto que es comportamiento público, rectángulo lo va a heredar. ¿Qué es lo que pasaría? Sí, esto es lo que quiero que deduzcamos. ¿Qué es lo que pasaría si rectángulo, que es una clase concreta, no implementara a uno o a ambos de estos dos métodos? Pasa a ser abstracta. Bien, Andrés, pasa a ser abstracta, ¿por qué? Por esto que anotamos acá. Si una clase abstracta tiene métodos abstractos, entonces esa clase se convierte en clase abstracta y no me queda otra, ¿sí? Que sea abstracta. No me queda otra, ¿por qué? Porque, a ver, rectángulo va a recibir dos métodos abstractos, calcular área y calcular perímetro. Pero si rectángulo por algún motivo decide no implementar a calcular área o calcular perímetro, eso quiere decir que rectángulo va a tener métodos abstractos. Pero si una clase tiene métodos abstractos, entonces automáticamente es una clase abstracta. Por lo tanto, ahí tenemos la otra posibilidad. La clase no puede ser concreta, debe declararse abstracta. Son las dos posibilidades que tenemos cuando estamos heredando de una clase abstracta, ¿sí? O la clase es concreta, implementa todo, o la clase no puede ser concreta y hay que declararla abstracta. Tendríamos que terminar de ampliar esto. Si una clase concreta hereda de una clase abstracta, entonces la concreta debe implementar todos los métodos abstractos de la superclase, o si la clase concreta decidiera no implementar alguno de los métodos abstractos de la superclase, entonces no puede ser concreta y debe declararse abstracto. ¿Sí? Hay un triángulo es una figura, podríamos poner también un círculo es una figura, todas ellas son clases concretas que como base utilizan a la clase figura. En la diferenciación entre una abstracta y una concreta, ¿sí? O sea, la diferencia te la hacen los métodos, ¿sí? Vos no tenés atributos abstractos, ¿sí? Pero sí tenés métodos abstractos. Con este diagramita UML vamos a pasar a codificar. Bueno, tengo ya el proyecto creado, le voy a agregar un paquete. Recordemos una cosita. Cuando estamos implementando algún ejercicio donde hay jerarquías, ¿sí? Como es este caso, o sea que tenemos figura, ¿no? Tenemos y rectángulo y triángulo que están heredando de ella, siempre conviene arrancar por arriba, ¿sí? Siempre conviene arrancar por la clase jerárquicamente superior, ¿sí? En este caso, por figura. Entonces, vamos a comenzar codificando la clase figura. Vean también que al momento de crear la clase, ¿sí? Ya marcando acá este check, ¿sí? Esta casillita de verificación, ya le podemos decir a Eclipse que me la cree como una clase abstracta. Si esto no está, creamos una clase concreta. Si esto está chequeado, entonces Eclipse me va a crear una clase abstracta, ¿sí? Las clases abstractas se definían de esta manera, ¿no? Acá adelante, ¿sí? Antes de la palabra class, simplemente colocamos la palabra reservada abstract. Vamos a colocarle los atributos. Tenemos nombre, tenemos base y tenemos altura. Necesitamos algo para poder inicializar estos atributos, ¿cierto? O sea, pensemos que los atributos acá son privados, ¿sí? O sea, que esta clase sea abstracta, no quiere decir que haya alguna diferencia en cuanto a lo que es la visibilidad de las cosas, ¿sí? Si estos atributos son privados en esta clase abstracta, eso quiere decir que únicamente los voy a poder acceder desde acá dentro, ¿no? Desde dentro de la clase figura. Eso se mantiene todo igual. Entonces, vamos a hacer un constructor, y vamos a hacer un constructor parametrizado para esta clase figura. Vean que esto suena medio raro, ¿no es cierto? Porque el constructor, o sea, la definición que nosotros tenemos de constructor es que al constructor lo uso
o sea, se ejecuta cuando instanciamos a la clase, pero esta clase es abstracta, por lo tanto no se puede instanciar. Eso no impide que la clase tenga constructor, ¿sí? Lo que no vamos a poder hacer es instanciarla directamente, o sea, yo no voy a poder escribir después figura es igual a new figura, eso no lo voy a poder hacer, pero sin embargo, la clase puede tener constructor. ¿Para qué lo vamos a usar? No, como había comentado por ahí el compañero Catriel, lo vamos a usar después para invocarlo a través del super, para poder inicializar a estos atributos. Entonces, acá voy a pedir nombre, voy a pedir una base y voy a pedir una altura. Bueno, hacemos lo mismo de siempre. Nombre es igual a nombre, base es igual a base, altura es igual a. Tenemos que definir estos dos métodos, ¿no? Hasta ahora tenemos codificada esta parte. Vamos a definir los métodos abstractos, ¿sí? Calcular área y calcular perímetro. ¿Cómo hago para definir un método abstracto? ¿Qué tengo que hacer para definir un método abstracto? O sea, ¿qué sintaxis utilizo? Si quiero definir, por ejemplo, al método abstracto calcular área, que es de tipo doble, ¿sí? ¿Qué tengo que escribir acá? Bien, Karen, perfecto. Me voy a copiar y me voy a pegar lo que escribiste en el chat. Hay algunos errores de tipeo, pero la idea está perfecta. Public abstract doble, calcular área, ¿sí? Fíjense que acá ya no ponemos llaves, ¿cierto? No ponemos llaves porque no sabemos cuál es la implementación del método, no sabemos lo que el método hace, ¿sí? Por lo tanto, esto finaliza acá. Hacemos lo mismo con calcular perímetro, y ahí ya tenemos implementada nuestra clase figura. Es una clase abstracta, está declarada con el modificador abstract, tiene dos métodos abstractos, ¿sí? Fíjense que acá, si yo tratara de declarar a figura como una clase concreta, o sea, quitándole el abstract, esto automáticamente es block. Veamos cuál es el error. Vean que dice el tipo figura, estoy leyendo lo que dice acá en este cuadradito. Tipo figura debe ser una clase abstracta para definir métodos abstractos. Y esto es lo que decíamos hoy, ¿no es cierto? Si una clase tiene métodos abstractos, o sea, este caso, ¿no? Esto es una clase que tiene métodos abstractos, entonces seguro es una clase abstracta, pero figura ahora no es una clase abstracta, por lo tanto, error, ¿sí? ¿Y cuál es el error? Figura, como tiene métodos abstractos, tiene que ser abstract. Vamos a hacer rectángulo ahora. Voy a agregar una clase, y rectángulo no es abstracta, es concreta, por lo tanto no marco nada acá, este abstract no lo voy a tildar como hice recién. Esto lo que va a hacer es crearme entonces una clase concreta. Lo que le tenemos que decir a esto, ahora, acá arriba tenemos a figura y acá abajo tenemos a rectángulo. Lo que le tengo que decir ahora a rectángulo es que extienda figura, y eso se hacía así. Rectángulo, extends, figura. Esto automáticamente me va a provocar errores. Y a ver qué es lo que pasa. Me dice, el constructor implícito de figura no está definido, ¿sí? Hay que definir un constructor. Bueno, definimos un constructor para rectángulo, que esto ya nos ha pasado. Rectángulo dijimos que no tiene atributos propios, por lo tanto, la parte de atributos la dejamos vacía, pasamos directamente a definir el constructor. Entonces, para crear un rectángulo, voy a necesitar el nombre, voy a necesitar la base y voy a necesitar la altura. Bueno, acá vamos a recurrir a esta palabrita reservada, super, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con super? Vamos a invocar al constructor parametrizado de la clase figura. Esto también ya lo hemos hecho, nombre, base y altura. Acá no hago nada más, si no necesito hacer nada más. Fíjense, cuando me creo un rectángulo, voy a recibir un nombre, voy a recibir una base y una altura. A estos tres valores se los envío al constructor de figura. Buscamos al constructor parametrizado de figura. Figura es la superclase. Eso utilizamos la palabra super. Seguimos teniendo errores. Vamos a ver cuáles. Vean que dice, el tipo rectángulo, ¿sí? El tipo rectángulo, o sea, la clase rectángulo, debe implementar el método abstracto heredado figura.calcular perímetro. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo esto? En la clase figura tenés dos métodos abstractos, calcular área y calcular perímetro. Como rectángulo no es una clase abstracta, entonces estábamos en la primera situación de las que veíamos hoy. Tenemos que implementar a todos los métodos abstractos de la superclase. En caso contrario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La segunda situación, fíjense, como rectángulo heredó métodos abstractos, están estas dos posibilidades. La primera es, implemento todos los métodos abstractos, o la segunda es que rectángulo se declare abstracto. Lo voy a sacar, vamos a hacer la implementación. Recordemos este @override. ¿Qué es lo que hacía esto? ¿Qué era lo que hacía este @override? Porque en definitiva, ¿qué es lo que voy a hacer acá?
Sobreescribir los Sobreescribir. métodos. Sobreescribir. Perfecto, chicos. Doble, calcular área. Bueno, esto obviamente me da error porque es doble y no estoy retornando nada todavía. Acá tenemos un problema. Nosotros queremos implementar a calcular área. Como rectángulo es una figura, rectángulo tiene base y tiene altura. Lo puedo calcular a partir de la base y lo puedo calcular a partir de la altura, que son atributos que yo ya tengo. ¿Qué problema tengo acá? Si yo acá necesito usar la base y la altura para calcular el área. Claro, tal cual, Lucas. No puedo acceder ni a base ni a altura. ¿Por qué no puedo acceder a base y a altura? Son métodos privados, atributos Son privados, exactamente, muy bien. ¿Cómo resolvemos esta situación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sale rápido. ¿Qué tengo que hacer si quiero leer algo que es privado, un atributo privado? ¿Crear un método para leerlo? Crear un método para leerlo. ¿Y esos métodos cómo se llaman? Ahí lo dijo Lucas, getter. ¿Sí? Crear los getters. Muy bien. Doble, get base, va a retornar el atributo base, altura, y va a retornar altura. Bien, entonces ahora sí, ya podemos calcular sin problemas el área, ¿no es cierto? O sea, lo que tengo que retornar acá. Pregunta matemática, ¿cómo calculo el área de un rectángulo? Base por altura. Base por altura, o sea, this, base, get altura. Y ahí ya calculamos el área de nuestro rectángulo. Bien, vean lo que me dice acá. Esto también es interesante. Y la solución es sencilla. Me dice que a mí lo primero que se me ocurrió fue escribir this.getBase. El tema es que lo que me está diciendo esto ahora, ¿no? Lo que me está diciendo Eclipse, es en this, ¿no es cierto? O sea, en rectángulo, yo no tengo a getBase y no tengo a getAltura. ¿Qué tengo que poner acá en vez de this, entonces? Súper. Muy bien. Ahora sí, esto no soluciona el... Bueno, pareciera que no. A ver, ¿qué es lo que pasó? Creo que no guardo los get y de figura. Tenés razón. Pequeño detalle. Ahora sí. ¿Sí? El tema es que, entonces a esto lo tengo que tener acá, si es público. Ahí está. Ahora sí. Claro, se me hacía raro ya que fallara porque si son públicos, entonces los tengo que tener en rectángulo, pero era una pavada. Había que guardar el código. Right. Doble, calcular perímetro. De vuelta, pregunta, ¿cómo hago para calcular el perímetro de un rectángulo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Perfecto, 2 por base más 2 por altura. Muy bien, Daniel. 2 por la base más 2 por altura. Y ya tenemos el perímetro de nuestro rectángulo. Fíjense que ahora desaparecieron los errores que esto mostraba, ¿sí? Dado que rectángulo quiere ser concreta, pero si rectángulo quiere ser concreta, entonces rectángulo tiene que implementar a todos los métodos abstractos. Y esos métodos nos los habíamos traído de figura, y acá los implementamos. ¿Sí? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No ves el uso de las clases abstractas? No veo qué utilidad habría de, por ejemplo, si yo tengo figura, hacer una clase que herede de figura, una Sí, subclase de figura, sí. que no implemente completamente los métodos abstractos de figura. Por ejemplo, acá se llega a ver el diagramita, ¿no? Se distingue lo que dice. Suponete en triángulo, ¿no es cierto? Vos tenés, por ejemplo, este triángulo acá, claramente es una clase concreta, está extendiendo a figura. Vos sabés que también hay diferentes clases de triángulos, o sea, tenemos triángulos isósceles, equiláteros y escalenos. El tema es que el área de esos triángulos, o sea, la fórmula para el área, no cambia, ¿no? O sea, va a seguir siendo siempre base por altura sobre 2. Entonces, vos sabés que para todo triángulo, el área siempre la vas a calcular de la misma forma. O sea, calcular área en la clase triángulo va a ser un método concreto. El tema es el perímetro. El perímetro depende del tipo de triángulo. Pero entonces, suponed, vos podrías tener una clase más acá abajo de triángulo que extienda a triángulo, y recién en esa clase que extiende a triángulo podrías implementar a calcular perímetro, porque vos necesitas saber qué tipo de triángulo tenés entre manos para poder calcularle su perímetro. Es un ejemplo rápido que se me ocurrió. No, está muy claro. Pero ahí, por ejemplo, ahí tenés una utilidad. Más no sea, es algo más bien didáctico, ¿viste? Pero es un posible caso. Claro, bueno, pero o sea, está claro, ¿no? Que en ese caso triángulo va a ser abstracto, porque calcular perímetro, ¿sí? En triángulo no sabemos cómo se calcula, a menos que sepamos de qué tipo de triángulo se trata. Pero a triángulo hay que declarar la abstracta.
porque vos te estás trayendo estos dos métodos abstractos de figura, implementás uno, pero al otro lo dejás sin implementar. Pero si lo dejás sin implementar, entonces la clase tiene que ser abstracta, ¿sí? Voy a agregarme una clase más. Vamos a ver una cosita con esto. Me voy a crear un test con JUnit, así también practicamos eso. Acá, siempre que estén diseñando estas pruebas, si nosotros, normalmente o leo yo, no sé qué día era, a ver. Bien, vamos a probar esto rápidamente con esta prueba de JUnit, ¿sí? Acá, cuando diseñen estas pruebas, recordemos usar JUnit 4. Bueno, a esto siempre le tenemos que contestar que sí, ¿ok? ¿No? Porque lo que me está diciendo es, tenés que agregar JUnit a tu proyecto, yo lo voy a hacer. Vamos a escribir algunas pruebas, por ejemplo, si puedo crear rectángulos sin problemas. ¿Qué tendría que hacer? Así que esta es una prueba que hemos hecho. ¿Qué tendría que hacer si quiero probar que puedo crear rectángulos? ¿Qué tengo que escribir acá? Bueno, en algún lado tengo que poner un rectángulo, por supuesto. Y a esto le tengo que dar atributos, ¿no? El primero es el nombre, el segundo es la base y el tercero es la altura. A ver, Lucas, hay que importar la clase. El tema, Lucas, es que todo esto, ¿sí? O sea, rectángulo, que es la clase que estamos probando, y rectángulo test, están en el mismo paquete. Bárbaro, o sea, a este rectángulo que estoy creando acá, lo almaceno en la variable rectángulo. Bien, bueno, ahora tenemos que probarlo, porque si esto se ejecutara de forma satisfactoria, lo que tengo que tener acá, lo que voy a tener acá en rectángulo, es una instancia de rectángulo. Ahí Mariana ya puso el resto, perfecto. Hacerlo null, rectángulo. Excelente, chicos. Un tema con esto que comentaba el compañero Lucas. ¿Sí? No recuerdo si lo había dicho ya, pero está bueno separar, ¿no es cierto?, lo que es el código propiamente dicho, ¿no? El código fuente de nuestra aplicación, y tenerlo separado de lo que son los tests, ¿sí? Las pruebas unitarias. ¿Cómo separamos eso? Colocándolo en otro paquete. O sea, que es lo que voy a hacer acá. Me voy a crear un paquete nuevo, areu1 o 1 figuras.test. Lo voy a llamar. Y todos los que sean pruebas unitarias las voy a mover acá, ¿sí? A este paquete que acabo de agregar. Fíjense que ya al mover el punto Java, acá automáticamente pasó lo que decía el compañero Lucas. Ahora sí hace falta importar la clase que queremos probar, porque está en un paquete diferente. Pero bueno, vamos a ejecutar esta prueba y vemos qué pasó, sin problemas, esto anda bien. Vamos a agregar una más y hacemos el corte. ¿Sí? Después del corte hablamos de polimorfismo brevemente. Probar el método para calcular el área. Bueno, me voy a copiar el mismo rectángulo que tenía acá arriba. Veamos que acá cambia un poquito la prueba, ¿no es cierto? Porque yo sé que si tengo un rectángulo que tiene 2 de base y 2 de altura, ¿sí? ¿De cuánto va a ser el área? Si tengo un rectángulo que tiene 2 de base y 2 de altura, el área va a ser de 4, ¿sí? Si multiplico base por altura y tengo 2 de base y 2 de altura, el área va a ser de 4. O sea, yo tengo un valor que estoy esperando que se me retorne, que es 4. Por otro lado, tenemos un valor obtenido, que es lo que me va a terminar retornando el método que estoy probando. O sea, rectángulo, punto, calcular área. ¿Sí? Y ahora los tengo que comparar. O sea, lo que necesito acá es que valor esperado, o mejor dicho, que valor obtenido, sea igual que valor esperado. ¿Sí? Para eso teníamos el hacer equals, el error que esto podría llegar a tener. Valor esperado, sí, valor esperado, valor obtenido y el error. Bueno, vamos a probar esto. Ahí pasaron los dos, o sea, lo que está indicando que puedo crear rectángulos, ¿sí? Y además acabo de probar que el método calcular área está funcionando bien, ¿sí? O sea, si tengo un rectángulo de 2 de base y 2 de altura, entonces efectivamente me está devolviendo 4, ¿no es cierto? Que sería el área de nuestro rectángulo. Habría que implementar la clase triángulo, ¿no es cierto? Que nos quedó de este diagrama. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Triángulo va a quedar pendiente, así la pueden desarrollar ustedes. Lo que voy a hacer ahora es al paquete areu1.1 figuras, ¿sí? O sea, el paquete que contiene el código fuente de nuestra aplicación, me voy a agregar una clase que contenga al método main, ¿sí? Y acá hacer alguna pequeña prueba. Pregunto,
¿sí? Preguntonta, en realidad, a esta altura. Si quiero crear acá un rectángulo, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué línea tengo que escribir? A ver, por ejemplo, vamos a crear un rectángulo R2 con 4 de base y 5 de altura. Perfecto. Ahí ya Catriel puso la respuesta. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. A esto le voy a agregar un parámetro más, ¿no? Que era el nombre de la figura. Prolijo, podemos escribir rectángulo R2 allí. El nombre de las variables en minúscula, ¿sí? O por lo menos con camel case minúscula. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Declaramos una variable cuyo tipo de datos es rectángulo. A esa variable le asociamos, ¿no? O en ella almacenamos un objeto de tipo rectángulo, creado con estos parámetros. ¿Qué es lo que hablaron, si es que hablaron el viernes de polimorfismo? O sea, ¿qué es lo que se acuerdan? Que las subclases son polimórficas, sí, tienen el mismo, pueden recibir los mismos métodos, aunque se Sí, comporten diferente. ok, muy bien. ¿Qué más? A ver qué dice Karen, reciben el mismo mensaje los objetos, pero lo aplica de diferente manera. Bien, bien, viene por ahí la definición. ¿Qué quiere decir esto y cómo se ve en el código fuente el hecho de que un objeto recibe el mismo mensaje pero conteste de diferente manera? Fíjense, vamos a decir acá que F es un objeto polimórfico. Voy a dejar eso anotado por allí. Ahora, pregunta. Voy a poner acá una salida por pantalla. Voy a invocar al método calcular área, ¿sí? Al método calcular área del objeto R2. Pero entonces, fíjense que como R2 es un objeto de tipo rectángulo, si yo a R2 le digo, che, R2, calculame tu área, R2 me va a contestar como un rectángulo, ¿no es cierto? Porque R2 claramente es de tipo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El método que finalmente se va a terminar ejecutando es calcular área, estando definido para la clase rectángulo. O sea, cuando yo hago esto, ¿no? R2.calcular área, como el objeto llamador es R2 y es de tipo rectángulo, a quien voy a terminar invocando es a calcular área, que está definido en la clase rectángulo. Entonces, ¿qué es esto de polimorfismo? Sucede lo siguiente, fíjense. Está claro que entre figura y rectángulo hay una jerarquía, ¿no es cierto? O sea, figura es la que aparece más arriba en la jerarquía, rectángulo y triángulo, si estuviera, son las que aparecen por debajo, ¿no es cierto? En tanto que rectángulo es una subclase de figura y triángulo es una subclase de figura. Entonces, vean que a pesar de que figura es abstracta, yo puedo definir variables de tipo figura. O sea, puedo hacer esto. Puedo escribir figura F, ¿cierto? Y esto funciona bien, vean que no tiene error, sino simplemente una advertencia porque no estoy usando a esta variable, pero esto funciona. Lo que no puedo hacer de ninguna manera es esto, ¿cierto? New figura, acá no lo puedo hacer, ¿sí? Porque figura es abstracta. O sea, me puedo instanciar, ¿sí? Pero sí puedo, sin embargo, definir variables, puedo definir cosas que sean de tipo figura. Ahora, en una variable de tipo figura, yo puedo almacenar objetos, ¿cierto? En esta variable de tipo figura, yo puedo almacenar diferentes clases de objetos. ¿Sí? No solo objetos, lo cual es obvio, sino que puedo almacenar diferentes clases de objetos. ¿Y a qué me refiero con diferentes clases? Por ejemplo, si acá tengo una variable que es de tipo rectángulo, lógicamente dentro de ella voy a poder almacenar cosas, o sea, objetos que sean de tipo rectángulo. Si yo tengo una variable que es de tipo figura, ¿sí? Lo primero que uno piensa es, bueno, dentro de f puedo poner cosas que sean de tipo figura, pero lo cierto es que a figura no la puedo instanciar porque es abstracta, pero lo que sí puedo hacer es instanciar a rectángulo, por ejemplo. Rectángulo, y esto también funciona sin problemas, ¿sí? ¿Por qué funciona esto? F es un objeto polimórfico. Que sea polimórfico quiere decir que puede tomar varias formas. Varias formas, esto de polimórfico que puede tomar varias formas, se traduce en el caso nuestro a que dentro de F puedo almacenar objetos que tienen diferentes formas, objetos que tienen diferentes tipos. En particular, como un rectángulo es una figura, lo puedo almacenar en una variable de tipo figura. Y es más, cuando a figura yo le pida que me calcule el área, me va a calcular el área como un rectángulo. Vamos a probar. Y esto me tendría que responder 12, ¿sí? Porque estoy calculando el área como un rectángulo. ¿Por qué? Porque en F estoy almacenando un rectángulo. Entonces acá obtengo 10, que era la primera salida por pantalla.
y luego obtengo 12, que corresponde con esta salida por pantalla. Ahora, que f sea polimórfico, que la variable f sea polimórfica, quiere decir que dentro de esa variable yo también podría almacenar, por ejemplo, triángulos. Acá, por supuesto, esto me va a dar error, porque la clase triángulo todavía no la tenemos implementada. Pero fíjense que, en general, si tengo una variable, ¿sí? Si tengo una variable cuyo tipo de dato está jerárquicamente superior, en este caso concreto, si tengo una variable que es de tipo figura, en esa variable voy a poder guardar, ¿sí? Voy a poder almacenar objetos que sean o rectángulos, o triángulos, o todo lo que en la jerarquía de clases esté por debajo de figura. O sea, en esta variable f voy a poder almacenar rectángulos, voy a poder almacenar triángulos, voy a poder almacenar, a ver, podemos hacer un ejemplo rápido acá, ¿no? Podría almacenar cuadrados, ¿sí? Si tuviera una referencia, una variable de tipo figura, podría almacenar rectángulos, cuadrados o triángulos, ¿sí? Porque todas ellas están por debajo jerárquicamente de figura. Si en este momento, ¿no? Acá en f yo almacené un triángulo, si en este momento acá invocara a calcular área a partir de f, calcular área, el método calcular área, que terminaría respondiendo a este mensaje que le estoy enviando a f, ¿sí? El método que terminaría respondiendo a este mensaje sería el calcular área de la clase triángulo, ¿sí? Porque en f tengo almacenado un triángulo. Si de pronto más abajo hago esto, pero si de pronto acá hiciera esto, y acá invoco a calcular área de vuelta a partir de f, vean que f ahora almacena un cuadrado. Por lo tanto, el calcular área que me va a contestar acá es el método calcular área definido para la clase cuadrado. Vean que esto es, esto lo voy a plantear de esta manera para que quede un poco más claro, ¿no? Esto es polimorfismo. A un mismo objeto, a un objeto polimórfico que puede tomar muchas formas. A un objeto polimórfico yo le puedo mandar un mensaje, calcular área. A un objeto polimórfico, en este caso f, yo le puedo mandar un mensaje que es calcular área. Ahora, dependiendo de lo que haya en f, podría ser un rectángulo, podría ser un triángulo o podría ser un cuadrado, f me va a contestar de una o de otra manera, dependiendo de lo que haya almacenado en f. Vean que el mensaje calcular área yo siempre se lo mando a f, pero f me va a contestar de una o de otra manera, dependiendo de lo que en ella haya almacenado. Acá me va a contestar calcular área de rectángulo, acá me va a contestar calcular área de triángulo, y acá me va a contestar calcular área de cuadrado. Esto básicamente es una de las tantas formas que hay de aplicar polimorfismo. ¿Por qué digo una de las tantas formas? Si ustedes buscan en internet la definición de polimorfismo, les va a salir que hay un montón de tipos de polimorfismo. Esto que tenemos acá, este pequeño ejemplo de código, es una de ellas, ¿sí? Tengo un objeto polimórfico, es de tipo figura. A ese objeto polimórfico le mando el mismo mensaje, ¿sí? Siempre invoco a calcular área, pero como f contesta a calcular área va a depender de lo que en f se haya almacenado. Si f tiene un rectángulo, o sea, si f es un rectángulo, entonces va a calcular el área como un rectángulo. Si f es un triángulo, f va a calcular el área como un triángulo. Pero si f es un cuadrado, entonces f va a calcular el área como un cuadrado. Estos errores que aparecen acá, ¿sí? Lógicamente se producen porque todavía no tenemos definidas estas clases, ¿sí? Pero esto que estoy diciendo es lo que va a terminar pasando finalmente.